Bienvenidos a la primera parte del video. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer al principio. No había nada especial en él, solo un día común, solo un momento común en mi vida. Pero luego llegó un mensaje de Agnes. Agnes es la madre de mi mejor amigo Michael. Para ser honesto, nunca fuimos cercanos, intercambiamos algunas palabras aquí y allá, especialmente cuando la ayudaba con cosas que Michael no podía hacer. Solo él estaba en Europa construyendo su carrera, así que no podía estar ahí para su madre. Como yo no éramos familia, pero teníamos un conocido casual, el tipo de amistad que se sentía más como extraños, lejanos, que se cruzan por casualidad. No pensé mucho en ella más allá de eso. Era tarde en la tarde cuando llegó el mensaje. Acababa de terminar de trabajar y estaba a punto de relajarme por la noche. Estaba revisando mi teléfono cuando apareció su nombre al principio. Pensé, tal vez necesitaba ayuda con algo en la casa, o tenía una pregunta sobre Michael. Hice clic en el mensaje sin dudarlo. Sin embargo, lo que vi hizo que mi corazón se acelerara. No era una pregunta sobre las tareas domésticas, ni siquiera era el típico «Hola, ¿cómo estás?». Era una foto. Miré la pantalla sin estar seguro de si la estaba viendo correctamente. La imagen no era explícita, pero era innegablemente personal. Algo privado, algo destinado a otra persona. No fue impactante ni inapropiado, pero era lo suficientemente íntimo como para hacerme sentir cómodo. Agnes no era una extraña. Era la madre de Michael. Este tipo de foto no tenía lugar en mi bandeja de entrada. Mi primer pensamiento fue que debía haber sido un error. Tal vez había querido enviársela a otra persona. Podía pensar en una docena de razones por las que podría haber sucedido, pero no podía dejar de mirarla. No podía dejar de pensar en eso. No estaba seguro de qué hacer. ¿Era esto algún tipo de broma? ¿Estaba tratando de enviar un mensaje de imagen? No sabía toda la situación, se sentía mal, pero algo sobre la foto me molestaba, orinando mi curiosidad. Sacudí los pensamientos de lado, convenciéndome de que era solo un accidente, solo una confusión en sus contactos, así que apagué mi teléfono, pero incluso después de dejarlo, no pude dejar de pensar en ello durante la siguiente hora. Caminé por mi apartamento tratando de olvidarlo. No quería pensarlo demasiado después de todo. Después de todo, no era como si tuviera algún interés romántico en Agnes, era la madre de Michael. Seguro que la había notado antes de pasada, pero nada más que un pensamiento fugaz. La idea de que algo pasara entre nosotros era ridícula. Aún así, había una sensación persistente en el fondo de mi mente. Algo en esa imagen me perseguía. Me pregunté si había entendido mal la situación o si estaba tratando de decirme algo. La curiosidad me ayudó, pero decidí dejarlo ir esa noche. Me fui a la cama tratando de superarlo, pero en el fondo sabía que esta no sería la última vez que pensara en ello. Solo esperaba que fuera una extraña coincidencia. No sabía lo equivocado que estaba. Desearía poder decir que lo olvidé, pero no podía. No importaba cuánto intentara sacarlo de mi mente. Esa imagen permaneció. No era el tipo de cosa que pudiera ignorar fácilmente, especialmente sabiendo que la mujer era la madre de Michael, alguien a quien siempre había respetado. Me sentía extraño, inquieto, como si algo no estuviera bien y no supiera cómo procesarlo. Al día siguiente, todo estaba borroso. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero mi mente seguía volviendo a la imagen. Me dije a mí mismo que no era nada. Estaba pensando demasiado. Seguramente fue solo un accidente, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más incómodo me sentía. Casi me había convencido de que era solo un malentendido extraño hasta que recibí otro mensaje de Agnes. Me quedé mirando la notificación durante minutos. Mi dedo se cernía sobre la pantalla. No sabía si debía abrirla, pero mi curiosidad me pudo. Esta vez el mensaje fue breve y directo, sin saludos, sin charlas triviales, solo una oración. ¿Te gustó la imagen? Mi estómago se retorció. Me quedé allí congelado durante unos segundos. Mi mente corría. No hubo ningún error la primera vez. Podría haber sido un accidente, pero esto fue intencional. Me había enviado una foto personal y ahora me preguntaba si me gustaba. Sentí que mi rostro palidecía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me enviaba fotos así? ¿Había hecho esto con otros?
La interacción es una noche cuando el verano comenzaba a desvanecerse. Me encontré en el porche viendo luciérnagas revoloteando perezosamente en el patio. Ryan salió de su presencia sorprendiéndome. «¿No puedo dormir?», preguntó con su voz suave. En el silencio negué con la cabeza. Solo necesitaba un poco de aire, asintió y se apoyó contra la barandilla. Caímos en un cómodo silencio. Por un rato, ninguno de los dos hablando, la noche estirada a nuestro alrededor, espesa con el sonido de grillos y hojas susurrantes. «¿Te gusta aquí?», finalmente pregunté rompiendo el silencio. «Es diferente», admitió, «pero no está mal». No estaba segura de por qué su respuesta me hizo sonreír, pero esa fue la primera vez que sentí que nos estábamos viendo, no como piezas incómodas de esta nueva familia improvisada, sino como personas. Eso fue cuando comenzó, no con una chispa o una confesión, sino con la más simple de las conexiones. Mirando hacia atrás, me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes si me hubiera alejado esa noche, si hubiera ignorado la atracción silenciosa que sentía hacia él, pero no lo hice, y tampoco lo hizo él, y la tensión tácita entre nosotros solo crecieron. La casa estaba más tranquila de lo habitual. Esa tarde, mi madre y David habían ido a la ciudad a comprar comida, dejándonos a Ryan y a mí solos. No era inusual que David confiara en nosotros para que nos las arregláramos solos, pero el silencio se sentía más pesado cuando éramos solos los dos. Traté de ignorarlo manteniéndome ocupada con las tareas del hogar, pero no podía escapar de la conciencia de su presencia en algún lugar de la casa. Después de terminar de lavar la ropa, decidí tomar una ducha. El agua caliente era relajante, desviando la atención que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba envolviéndome una toalla a mi alrededor. Entré al pasillo todavía secándome el cabello y casi choqué con Ryan. «Oh, lo siento», tartamudeé dando un paso atrás. Mi corazón saltó a mi garganta. Sus ojos se abrieron de sorpresa al principio, luego se suavizaron en algo más. Algo tácito, el aire entre nosotros cambió denso con una tensión que no podía nombrar. Mi respiración se detuvo por un momento, ninguno de los dos se movió. «Está bien», él finalmente dijo, su voz más tranquila de lo habitual. Su mirada se demoró no de manera inapropiada, sino buscando, como si estuviera tratando de entender algo. Yo debería haberme alejado. Yo lo sabía, pero mis pies se quedaron plantados, mi pulso latía en mis oídos, él tampoco se movió. El silencio se estiró entre nosotros, frágil, eléctrico, y luego, antes de que pudiera pensar, alargó sus dedos, rozando ligeramente mi muñeca. «Ven conmigo», él dijo suavemente. Yo no respondí, no podía, pero lo seguí. Me llevó a su habitación, y la puerta se cerró suavemente detrás de nosotros. Detrás de nosotros el espacio estaba tenuemente iluminado. Las cortinas estaban corridas, protegiendo contra la luz del sol de la tarde. Mi mente corría con 1000 pensamientos, ninguno de ellos coherente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo él? Esto no era normal. Esto no estaba bien, y sin embargo la atracción entre nosotros era innegable. Laria dijo mi nombre como si fuera algo frágil, algo que no estaba seguro de tener derecho a decir no. Le susurré que se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta, su expresión era cruda y conflictiva como si estuviera luchando contra sí mismo. Podía sentir mi corazón latir con fuerza y mi respiración entrecortada. Ryan, antes de que pudiera decir otra palabra, se acercó un paso más y sus dedos apartaron un mechón de cabello de mi rostro, un toque tan ligero, tan vacilante, pero que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Sabía que estábamos cruzando una línea que nunca descruzar, pero en ese momento no parecía importar lo que pasara después. No fue planeado ni pensado, fue una maraña de emociones, confusión, miedo, deseo, todo chocando junto y abandono imprudente. No hablamos decirlo en voz alta, lo haría real, y tal vez no estábamos listos para eso. En lugar de eso, dejamos que el silencio llenara el espacio entre nosotros, una conexión cruda, tácita, que ninguno de los dos podía negar. Cuando el peso de lo que habíamos hecho se instaló como una nube de tormenta en la habitación,
Me senté en el borde de su cama, agarrando la sábana que me rodeaba como una armadura. Ryan estaba cerca de la ventana, de espaldas a mí, los hombros tensos. Las palabras se atascaron en mi garganta, pero no pude obligarlas a salir. Debería irme finalmente. Dije mi voz apenas por encima de un susurro. Se giró para mirarme, y por un momento fugaz pensé que podría pedirme que me quedara, pero no lo hizo. Solo asintió con la cabeza, su expresión era ilegible. Me fui sin decir otra palabra, la puerta se cerró detrás de mí, y mientras salí al pasillo y la realidad se estrelló sobre mí como una ola. Me apresuré a volver a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, como si solo eso pudiera mantener la verdad afuera. Me senté en mi cama con la cabeza entre las manos, repasando cada momento qué habíamos hecho, qué había hecho yo. La culpa y la confusión se retorcían en mi pecho, pero debajo de todo eso había algo más, algo que no podía nombrar, algo que tenía demasiado miedo de enfrentar. Me dije a mí misma que era un error, un momento de debilidad que nunca volvería a suceder, pero en el fondo sabía la verdad. Habíamos cruzado una línea y nada volvería a ser lo mismo. Los días después de esa tarde en la habitación de Ryan pasaron en una neblina, cada momento agobiado por la culpa, la vergüenza y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Pasé las horas en piloto automático evitándolo a toda costa. Las comidas se convirtieron en un esfuerzo estratégico, llegando tarde o saliendo temprano si lo escuchaba en la cocina. Me quedaba en mi habitación, si lo veía en el pasillo, me di la vuelta y fui por el otro lado. Mi madre y David no parecieron notar nada raro, pero dentro de mí, una tormenta rugía por la noche. Cuando la casa estaba en silencio, me quedé despierto mirando al techo, repitiendo toda la forma en que su mano había rozado la mía, la forma en que me había mirado, la forma en que yo había dejado que pasara. Me dije a mí mismo que era un error según APS en el juicio nacido de meses de tensión no resuelta, pero no importaba cuántas veces intenté convencerme de que la verdad era ineludible. No se sentía como un error, y eso me aterrorizaba. La tensión entre nosotros no se desvaneció incluso cuando lo evité, si acaso se hizo más fuerte. Podía sentirla en el aire cada vez que estábamos en la misma habitación, incluso cuando no hablábamos era como un hilo invisible que nos unía sin importar cuánto traté de resistirme. Ryan tampoco era bueno ocultándolo. Él evitó la conversación directa, pero lo pillé mirando. Yo de reojo su expresión era una mezcla de confusión y algo más, algo en lo que no podía permitirme pensar. Un día lo vi sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Por un fugaz segundo, casi fui hacia él, pero luego levantó la mirada. Nuestras miradas se encontraron y el momento se hizo añicos. Me di la vuelta y me fui antes de que ninguno de los dos pudiera decir una palabra. Pensé que mantener la distancia ayudaría, que si no hablábamos de ello, tal vez perdería su poder sobre nosotros. Tal vez podríamos fingir que nunca pasó, pero cuanto más intentaba enterrarlo, más pesado se volvía oprimiéndome, hasta que apenas podía respirar. Todo llegó a un punto crítico. Una noche, la casa estaba en silencio. Mi madre y David habían ido a visitar a unos amigos. Éramos solo los dos. Me senté en el estudio mirando el mismo párrafo de un libro, una y otra vez demasiado distraído para concentrarme. El sol se puso detrás del horizonte y la habitación se oscureció, pero no. Procesando todo, y yo sabía que habíamos llegado a un punto de inflexión, pero no parecía un final. Se sentía como una encrucijada. Aceptaría los límites que estaba tratando de establecer o se opondría a tratar de convencerme de que lo que quería era inofensivo. Lo siento, si te hice sentir incómoda, dijo Agnes, después de una larga pausa, mirándome con genuino pesar. Esa no era mi intención, solo me dejé llevar. Negué con la cabeza. No tienes que disculparte por nada, dije. Solo quiero asegurarme de que ambos tengamos claro dónde estamos. Me importas, Agnes. Me importas, pero no puedo dejar que esto vaya más allá. No así, me miró, y por un momento pensé que vi un destello de comprensión en sus ojos.
Tal vez ella había sabido en el fondo que de lo que estábamos hablando no era algo que pudiera continuar. Ella estaba buscando conexión, pero tenía que venir de algún otro lugar. Tenía que venir de un lugar de respeto mutuo y honestidad. «Entiendo», dijo en voz baja. «Realmente me importa, y no quiero hacer las cosas incómodas entre nosotros. No sé cómo lidiar con todas estas emociones. A veces». Asentí. «Entiendo, realmente lo entiendo. Todos pasamos por cosas como esta, pero eso no significa que tengamos que actuar según cada impulso que tengamos. Aún podemos ser amigos, aún podemos estar ahí, el uno para el otro, pero necesitamos mantener esos límites intactos». Agnes se quedó en silencio por un momento, mirándome con una mezcla de gratitud y alivio. Creo que necesitaba escuchar eso. Tenía miedo de que te alejaras y nunca me hablaras de nuevo. No me voy a ningún lado. Le aseguré. Sigo aquí para ti, pero necesitamos estar saludables. Podemos hablar de cualquier cosa, pero necesitamos respetar el espacio entre nosotros. Sonrió la primera sonrisa genuina que había visto de ella desde que llegué. «Gracias», dijo suavemente. «Gracias por ser honesta conmigo. Supongo que solo necesitaba que alguien me recordara lo que realmente importa. Cuando salí de su casa ese día, me sentí aliviada e insegura. El aire entre nosotros era más ligero, pero algo todavía permanecía en el fondo de mi mente. Habíamos hablado aunque de manera incómoda, pero no pude evitar preguntarme, ¿qué pasaría después? ¿Estaría bien? ¿Las cosas seguirían así o habría otro momento en el que las líneas se desdibujaran? Por ahora me alegré de haber establecido límites. Me alegré de que hubiéramos hablado, incluso si no había sido fácil. Se sintió como un paso necesario que ninguno de los dos podía evitar. Los siguientes días se sintieron como un delicado acto de equilibrio. Las cosas entre Agnes y yo estábamos un poco incómodas, pero tratamos de mantener nuestra conversación ligera. No podía quitarme la sensación de que ambos estábamos de puntillas en un mundo tácito de emociones. Estaba claro que habíamos abordado el gran problema de sus sentimientos por mí, pero las consecuencias seguían siendo como un peso invisible que colgaba entre nosotros. Me había prometido a mí mismo que no lo pensaría demasiado, que podríamos volver a la normalidad, pero una vez que cruzas una línea como esa, incluso cuando se reconoce y se respeta, siempre hay algo en el aire que no puedes ignorar. La próxima vez que fui a su casa para ayudarla con algo pequeño, mover una caja o arreglar algo en la casa, la tensión era obvia. Ella seguía siendo Agnes, amable, ingeniosa y llena de vida, pero había una nueva capa. Para ella, una que no podía ignorar la calidez que usualmente tenía, ahora estaba mezclada con una vacilación silenciosa, una distancia sutil que no había estado allí antes. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó ofreciéndome beber, mientras entré en la familiar charla informal, nada demasiado profundo, nada demasiado personal. Aprecié el esfuerzo por mantener las cosas sencillas, pero se sintió forzado. Parecía como si ambos estuviéramos fingiendo que nada había pasado, cuando en realidad todo había cambiado, y ninguno de los dos tenía el coraje de admitirlo. «Está bien», respondí tomando el vaso de agua que me entregó. «Ocupado como siempre sabes», asintió sonriendo fuertemente. «Sí. Recuerdo los días cuando eras joven y perseguías tus sueños. Podía decir que no solo estaba hablando de trabajo, estaba hablando de algo más profundo, el sueño que alguna vez tuvo la vida que pensó que llevaría, y la realidad de dónde estaba ahora sola, buscando algo que parecía no poder encontrar. ¿Sigues pensando en volver a la escuela?», le preguntó con voz más suave, como si estuviera probando las aguas. Dudé, no estaba seguro de cómo responder, lo había considerado por un tiempo, pero se sintió como una conversación. Eso abriría demasiadas puertas que no estaba lista para atravesar. No sé. Finalmente dije tal vez, pero ahora mismo solo estoy enfocada en superar los próximos meses. Su mirada se detuvo en mí por un momento antes de asentir. Eso tiene sentido. La vida tiene un sentido. Entonces, ¿qué sucederá después? Es interesante. Espera la segunda parte y suscríbete. Dale me gusta y comparte. Gracias.